En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedó en casa. Y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Hoy celebramos esta memoria litúrgica de Santa Marta, hermana de María y de Lázaro. Una fiesta que nos invita no solamente a pensar en ella, sino en ese conjunto de mujeres que seguían a Jesús y que, según dice también el Evangelio, le asistían y le ayudaban, le sostenían con sus bienes. Este grupo de mujeres, entre las cuales por supuesto estaba Marta, estaba María, pero también hablan de la mujer de Juana, mujer de Cusa, superintendente de Herodes, el administrador de la economía de Herodes, por supuesto María Magdalena. Este grupo de mujeres eran muy valientes, era gente que no tenía miedo al qué dirá la gente. ¿Por qué? Porque en aquella época hacer lo que ellas hacían estaba muy mal visto, pero lo importante para ellas era amar a Dios, servir al Señor, a ese Señor que ellas creían ya que era Cristo antes incluso de la resurrección. Ellas creían en la divinidad de Cristo y por eso no les importaba lo que la gente pudiera decir. Lo que era importante para ellas era servir a Dios y servir a Cristo, que era Dios, que era el Dios hecho hombre y que necesitaba su ayuda. En el fragmento del Evangelio de hoy se ve precisamente cómo es fuerte y clara la fe de Marta. Cree en la resurrección y cree en que Cristo, como él mismo dice, es la resurrección y la vida. Cree en el Señor. Creo que eso es lo primero que tenemos que destacar de Marta y de las otras mujeres. Ellas tenían fe y tenían una fe más fuerte, más firme que los apóstoles. Creían de verdad en que Cristo era el Dios vivo. Lo creían porque la mujer tiene un don que el hombre no tiene en general. La mujer tiene el don de la intuición y el hombre necesita tener las cosas muy claras. Al hombre le cuesta muchísimo más creer. La fe es más difícil para el hombre que para la mujer. Una prueba clara y un ejemplo es el de Santo Tomás, cuando dice: si no meto los dedos en el agujero de los clavos, si no toco con mis manos, no voy a creer. La mujer, en cambio, tiene este sexto sentido, que es la intuición, y por el cual ve las cosas, aunque no las pueda demostrar del todo, intuye con el corazón. Repito, creo que esta es la primera cosa que tenemos que destacar de Marta y de las otras mujeres. Y por eso me parece a mí también que hay más mujeres que hombres en la Iglesia, porque las mujeres intuyen, las mujeres ven con el corazón, y nosotros los hombres somos más testarudos, necesitamos más pruebas, necesitamos estar convencidos, nos cuesta mucho más trabajo arriesgar. Otro dato del amor de Marta a Jesús y del amor de las mujeres es que, aunque tenían fe, esa fe no era solo una fe racional como suele ser la de los hombres. Era una fe que nacía de la intuición, pero que también se transformaba en afecto. Aquellas mujeres querían a Jesús de verdad. Y cuando también ellas pasaron la crisis del Viernes Santo, sin embargo, no se separaron de Cristo. Estaban al pie de la cruz y después fueron a preparar su cuerpo para el enterramiento y las primeras que acudieron al sepulcro y que por eso recibieron el anuncio del ángel de que había resucitado y la primera aparición del propio Cristo resucitado, que fue a María Magdalena, ellas eran mujeres. Es decir, tenían fe en la divinidad de Jesús, pero también ellas
tuvieron su crisis. Y sin embargo, no abandonaron al Señor, porque al margen de lo que el Señor fuera, era Dios o no era Dios, ellas le querían. Y cuando hablo de amor no estoy hablando de sexo, que eso es lo primero que algunos piensan, quizá lo piensan porque piensa el ladrón que todos son de su condición. El amor, incluso entre una mujer y un hombre y una mujer, puede ser puro. Y en este caso era un amor puro. El amor de Marta, el amor de María Magdalena, el amor de María, la hermana de Marta, era un amor puro. Y así era, y así ha sido siempre el amor de tantas mujeres consagradas al Señor. Creían en Él y le amaban a Él. Y le amaban a Él como Dios y le amaban a Él como persona. Luego, en el caso de Marta, hay un dato, aunque no aparece en el Evangelio de hoy, que siempre recordamos. Es el Evangelio, el texto del Evangelio en el cual van a hospedarse a la casa y Marta se queja de su hermana porque no le ayuda con las cosas de la casa para acoger y servir a tantos invitados como habían ido, dado que el Señor iba acompañado siempre de sus apóstoles y seguramente de algunos otros amigos. Entonces siempre se recuerda lo de Marta, Marta, estás inquieta y nerviosa por tantas cosas. Posiblemente es verdad, es decir, era un ama de casa preocupada, que quería quedar bien y que quería además agasajar al huésped al cual quería y en el cual creía. Y por eso también al celebrar a Santa Marta tenemos que recordar que nuestro amor al Señor y nuestra fe en el Señor se fortalece en la oración. Se fortalece en el encuentro personal con Él. Por eso Jesús le dice, hablando de su hermana María, que lo que María está eligiendo no le será quitado por nadie. Sin esa comunicación, sin ese encuentro personal con el Señor, no se pueden hacer las cosas. Pero luego esas cosas sí que hay que hacerlas. Es decir, no se trata de que tengas una excelente relación con el Señor de tipo espiritual y después no ayudes al Señor en las cosas que el Señor necesita. Por ejemplo, cumpliendo tus obligaciones profesionales o familiares, con la limosna, con la compañía a la gente que está necesitada. La oración es imprescindible y es la raíz de la planta. Es lo primero. Es lo más importante, si me apuran. Pero después tiene que traducirse eso en caridad. Si no se traduce en caridad, esa oración no es espiritualidad, es espiritualismo. Aquellos que rezan mucho y aman poco y trabajan poco y ayudan poco, esos no son precisamente dignos seguidores de Jesús, no son de la escuela de Santa Marta. Así que confianza en el Señor, amor al Señor, aunque a veces no entendamos y aunque a veces podamos tener dudas, y después de eso pensemos en esa Marta que reza, porque el Señor también se lo enseñó y la corrigió y ella aprendió la lección, que reza y que trabaja. Que así sea.